Vamos a hablar el día de hoy de un pasaje que no es el siguiente texto de Romanos, porque Carlos está fuera de la ciudad, está predicando el día de hoy en nuestra iglesia Gracia Soberana en Tucson. Chovy está en nuestra iglesia Gracia Soberana en Costa Rica. La semana que entra yo voy a la iglesia Gracia Soberana de Chihuahua. La familia está creciendo, hermanos. Sigan orando por nosotros porque se están multiplicando las necesidades y las demandas, pero Dios es bueno. Entonces vamos a hablar de otro pasaje que nos va a ayudar a entender mejor todo lo que Dios nos está hablando en Romanos capítulo 8. Cuando mi hija estaba pequeña, una de las cosas que más me encantaba ver en ella y que me encanta ver en todos los niños es cómo responden cuando sus papás les dan una promesa de algo que les encanta. ¿Cómo creen que responde un niño o una niña cuando por primera vez en su vida sus papás le prometen que lo van a llevar o la van a llevar a Disneylandia? ¿Creen que el niño dice: "Ah, qué buena onda, papi"? ¿Ya tienes todo listo? Voy a hacer mi maleta. ¿Creen que así responden? ¿Cómo responden? Al menos mi hija, cuando le dije, respondió: ¡Yupi! Dijo, y pegó un brinco. ¿Por qué? Porque es una promesa hermosa para cualquier criatura pequeña, ¿verdad? Poder ir a visitar ese lugar. Pues esta mañana vamos a hablar de la promesa más grandiosa que le anunció el Señor a su pueblo por medio de varios profetas. Y luego vamos a ver de cómo el Señor Jesucristo nos reafirmó esa promesa. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, dice así, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y otra alusión a esa misma promesa está en Joel 2, 28 y 29. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Rubén, ¿me pueden dar poquito más volumen? Por favor, poquito más para no forzar la voz. Sin embargo, esta promesa no se cumplió en los tiempos del Antiguo Testamento, porque primero era necesario que el Señor Jesucristo viniera, muriera y resucitara. Y hoy vamos a estudiar un pasaje en el cual el Señor Jesús nos habla más acerca de esta promesa y de sus tremendas implicaciones para nuestra vida. Y lo más asombroso, hermanos, lo más maravilloso es que esta hermosa promesa ya es una realidad, ya se cumplió en las vidas de los que amamos a Cristo, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y se sigue cumpliendo en las vidas de todos aquellos que aman a Jesús. El título de este mensaje es Lo que Dios promete a los que aman a Jesús. Y hablaremos de 3 cosas específicas que Dios le promete a los que aman a Jesús en Juan 14, versículos 15 al 28. Vamos a leer el pasaje completo. Juan 14, versículos 15 al 26, 15 al 26, pongan atención. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Lo primero que les promete el Señor aquí a los que aman a Jesús es darles otro Consolador para que no estén solos nunca. Y esto lo vamos a ver en los versículos 15 al 20. Pero es interesante notar algo, no sé si se fijaron, que este pasaje, aunque se trata de la gran promesa anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, lo primero que dice el Señor aquí no es algo de la promesa, empieza diciendo como si fuera algo de otro tema. Y lo que empieza a hablar, de hecho lo va a repetir 4 veces en este pasaje. Y en el versículo 15 nos dice esto, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte. Y luego en los versículos 17 y 18 el Señor habla ya claramente ahora sí de la promesa. ¿Para quién es esa promesa? Para los que lo aman, porque por eso dice primero: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesús les habló estas palabras a sus discípulos. ¿Saben cuándo habló esto? La noche que iba a ser traicionado. En unas cuantas horas lo iban a arrestar y lo iban a separar de ellos. Y como el Señor sabía que ellos, cuando sucediera su arresto, se iban a desanimar, se iban a entristecer, se iban a desalentar, les iba a dar temor, aquí vemos otra vez su amor y su cuidado por ellos, porque con esta promesa los está preparando para cuando enfrenten esas cosas que iban a suceder en unas cuantas horas. Y por eso les asegura que Él rogará al Padre y que el Padre les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Lo primero que debemos notar aquí es que la palabra otro significa otro del mismo tipo, de la misma clase que el Señor Jesús. Es decir, alguien que tiene los mismos atributos de Jesucristo y por lo tanto va a poder tomar su lugar y va a poder llevar a cabo su obra en los apóstoles y en nosotros. Y la palabra consolador no es la mejor traducción. En griego esa palabra es parakletos y significa uno llamado a venir a nuestro lado para ayudar. Es un ayudador, pero que viene a estar junto a ti y más que junto a ti. Ahorita vamos a ver que viene a vivir en ti. Viene a permanecer cerca. Se queda ya ahí contigo, a tu lado, dentro de ti, para auxiliarte, para interceder por ti, para darte fuerzas. Ese otro Paracletos, que es el Espíritu Santo, ¿saben quién es realmente? Pues es nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad. Y aquí voy a aprovechar para enseñarles algunas cosas
acerca del Espíritu Santo, porque en Romanos ahorita estamos en medio de un pasaje que habla mucho de la obra del Espíritu Santo, pero muchos de ustedes a lo mejor nunca han escuchado una enseñanza sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace exactamente. Y algunos tienen ideas vagas o confusas o hasta equivocadas de quién realmente es este Paracletos, este ayudador que Dios promete que va a enviar a nosotros, o eso se los prometió a ellos. A nosotros ya nos cumplió la promesa si somos de Cristo. Debemos entender muy bien y tener siempre presente que el Espíritu Santo es lo que les acabo de decir, la tercera persona de la deidad, de la Trinidad. Es Dios, pero es una persona. No es algo impersonal, no es una fuerza, no es una energía y menos un fantasma. Es una persona porque posee todas las características propias de una persona. ¿Como cuáles? Les voy a mencionar varias, no abran los pasajes, yo se los voy a decir. Tiene la capacidad de pensar. En Hechos capítulo 15 dice, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen ahí los apóstoles. A una fuerza nada le parece bien, una fuerza pues no piensa. Otra característica es que tiene la habilidad de hablar. En Hechos 1:16 dice, y como habló el Espíritu Santo por boca de David. Otra característica es que tiene la capacidad de guiar o de dirigir vidas. En Romanos 8:14, y eso lo vamos a hablar la semana que entra, ahí dice el Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Él nos guía y también tiene la capacidad de entristecerse. En Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Lo podemos entristecer a una cosa, a una fuerza, a una energía, no la podemos entristecer porque no es una persona. Y además es una persona divina. ¿Por qué? Porque tiene todos los atributos de la deidad. Él es Dios, igual que Jesús es Dios, e igual que el Padre es Dios. Y está en una unión tan perfecta con Jesús como Jesús lo está con el Padre. Y les aclaro esto para que aprecien, ahorita que entremos más a fondo, a ver todo lo que implica esta promesa, esta persona gloriosa que es Dios y que es el Espíritu Santo, es la promesa que el Señor Jesucristo está mencionando aquí. Y por todo lo que acabo de decir, podemos afirmar que es la más grandiosa promesa que Dios nos ha concedido. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una promesa más grande? Pues porque lo más grande que existe en el universo es Dios mismo, no las cosas que Él ha hecho o las bendiciones que nos concede, sino Él. ¿Y qué creen que nos está concediendo aquí? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está rogando para que venga a nosotros? Dios, el que vino a tu vida cuando tú te entregaste a Cristo, fue Dios en la persona del Espíritu Santo. Y vino para estar con ustedes para siempre, no solo por algún tiempo, o solamente cuando nos portamos bien y cumplimos nuestros deberes cristianos. Muchas personas creen eso, que el Espíritu Santo está en ellos nada más cuando se están portando bien, pero no, aquí dice, Él va a estar con ustedes para siempre, y Él está con nosotros porque mora en nosotros, hizo su residencia en nosotros. Hermanos, no hay nada, ni habrá jamás ninguna otra bendición más grande que podamos recibir de parte de Dios, ni la gloria que nos aguarda en el cielo, ni la dicha de volver a ver a nuestros seres queridos, que yo sé que muchos de ustedes anhelan eso, ni la perfección de nuestros cuerpos glorificados, también muchos anhelan eso, ni el privilegio de gobernar a los ángeles, absolutamente nada. Nada se compara con la gloria, la majestad, la belleza, la grandeza de la persona de Dios mismo, quien ahora
vive en ustedes y vive en mí y vive en nosotros para siempre. Y por eso es que en el versículo 18 el Señor les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Lo cual es otra manera de expresar lo que Jesucristo también había prometido cuando terminó de darnos la gran comisión. No lo abran, eso está en Mateo capítulo 28, en la última parte del versículo 20. ¿Se acuerdan que ahí las últimas palabras del Señor Jesucristo fueron: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo puede estar con nosotros si Él ya está en el cielo? Y todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Saben cómo? Porque cumplió esta promesa que estamos estudiando aquí. Porque le rogó al Padre que nos enviara otro ayudador como Él, igualito que Él, para que estuviera con nosotros para siempre. Y el que nos envió a vivir dentro de nosotros sigue con nosotros. Por eso está Cristo con nosotros todavía hasta el fin del mundo. Y aunque lo que les está diciendo aquí a los discípulos no iba a tardar mucho tiempo en cumplirse, para ellos esa promesa todavía era futura. Y en los versículos 19 y 20 el Señor les da más palabras de ánimo y les dice: un poco de tiempo, no se desesperen, un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Saben cuántos días tuvieron que esperar para que se cumpliera esa promesa? Como 53 días. Porque se las cumplió 50 días después de resucitar. Pero para nosotros que ya somos de Cristo, es una realidad presente y permanente, porque Él ya vino a nosotros. Él, a través de la persona de su Espíritu Santo, vive en nosotros, y nosotros sabemos que porque Él vive, nosotros también viviremos. Ya tenemos vida eterna dentro de nosotros, y ya conocemos que Cristo está en el Padre y nosotros en Cristo, y Cristo en nosotros. ¿Y todo por qué? Por su Espíritu Santo. También debemos notar que en este mismo capítulo el Señor Jesús le responde una pregunta a Tomás en los versículos anteriores a nuestro pasaje. En el versículo 6 le respondió a Tomás y le dijo esto: yo soy el camino, le dijo, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en nuestro texto, en el versículo 17, nos dice que este otro ayudador divino, que aquí está prometiendo el Señor, que el Padre nos ha dado, que les iba a dar a ellos, pero nosotros ya nos lo dio, es el Espíritu de verdad. En Romanos 8:9, esto lo vimos la semana pasada, se le llama el Espíritu de Cristo, y lo cual es perfectamente congruente. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Entonces el Espíritu de Cristo es el Espíritu de verdad. ¿Y saben qué significa y qué implica todo esto? Que el Espíritu Santo es la fuente de la verdad, y es el que comunica o revela la verdad y da testimonio de Cristo, que es la verdad, como Cristo mismo lo declara ahí más adelante en Juan 15:26. Vean lo que dice ahí: cuando venga el Consolador, el ayudador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, lo llama de la misma manera ahí, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo, siempre revela a Cristo, siempre nos habla y nos enseña de Cristo, y de eso voy a hablar más adelante. Y esto también significa que sin la ayuda y sin la intervención divina del Espíritu Santo, nadie puede venir a Cristo, aunque le hablemos el Evangelio,
aunque le repitas el evangelio, aunque le estés regalando libros y dándole CDs para que vean mensajes, o lo invites a la conferencia y escuchen 1000 veces a buenos predicadores, si el Espíritu Santo no obra en esa persona, él nunca podrá ver la gloria de Cristo y entregarse a Cristo y reconocer que Cristo es la verdad y que él necesita arrepentirse y entregarse a Cristo. Solo el Espíritu lo puede hacer posible. Y aquí les quiero preguntar, ¿qué tan consciente estás tú de lo grandiosa y maravillosa que es esta realidad en tu propia vida, si es que ya eres de Cristo? Piensa en esto: el más sabio, el más poderoso, el más majestuoso, el más amoroso ayudador que existe en el universo, vive en ti y estará contigo para siempre. ¿Lo crees de todo corazón? Porque una de las tristezas, y yo te los digo por mi propia vida, se nos olvida muy fácil esto. Y muchas veces vivimos como si la vida cristiana dependiera de nosotros y de nuestras propias fuerzas, y se nos olvida que tenemos dentro de nosotros al ayudador perfecto. ¿Sí o no? Si realmente creemos que el ayudador perfecto vive en nosotros, ¿qué efecto produce en ti? ¿Cómo te afecta el saber que jamás enfrentarás nada sin contar con la ayuda más oportuna, más perfecta y suficiente que existe? Venga lo que venga a tu vida, vas a tener ahí viviendo en ti a alguien que te podrá dar toda la ayuda que necesitas para enfrentar eso que te vino. ¿Cómo te afecta el saber que nunca estás ni estarás solo o sola, aunque todos los seres humanos te abandonen? Y esto nos debe alentar a todos, y en especial a los solteros, solteras que se sienten solos porque el Señor no ha traído un compañero a sus vidas. No estás solo ni sola, hermana, y nunca lo vas a estar si el Espíritu de Cristo mora en ti. Pero hay que creerlo y hay que cultivar nuestra relación, nuestra comunicación, nuestra comunión con el Espíritu de Dios. La segunda cosa que promete en este pasaje a los que aman a Cristo es ayudarlos a guardar su palabra, amarlos y venir a morar en ellos. Todo eso está en ese segundo paquete. Versículos 21 al 24, fíjense qué tremendo. Primero promete enviarnos a un ayudador perfecto para no estar solos nunca. Y luego promete ayudarnos a guardar su palabra, amarnos y venir a morar con ellos. En el versículo 21 el Señor repite básicamente lo que ya había dicho en el versículo 15, pero le agrega otra promesa a los que lo aman. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pero antes de empezar a ver lo que esto significa y lo que nos enseña aquí esta sección, quiero explicarles algo muy importante del versículo 15. En ese versículo el Señor dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La NBI, la Nueva Versión Internacional, lo expresa de esta manera, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y por lo general, lo triste, hermanos, es que por lo general no leemos bien estos pasajes, los tergiversamos, los torcemos y los leemos de esta manera: obedézcanme para que de veras me amen o para que yo los ame. ¿Verdad que así los leemos generalmente? Aquí el Señor está afirmando algo que sucederá en nuestras vidas. No nos está dando un mandamiento. De eso nos hablaba Carlos la semana pasada, que en Romanos 8, en la sección que vimos el domingo pasado,
no hay mandamientos, no hay imperativos, son casi puros indicativos, pero nosotros los vemos como imperativos. Y aquí también, aquí nos está diciendo el Señor algo que sucederá en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él mismo hará posible que suceda. ¿Y cómo? Pues con lo que acaba de rogar, de decir que iba a rogarle al Padre, con la promesa que nos hizo. ¿Y Él es capaz de cumplirla? Claro que es capaz de cumplirla. Iba a rogar para que el Padre nos enviara al ayudador perfecto que nos llevaría a amar a Jesús y por lo tanto a guardar su palabra. ¿Sí ven el orden de las cosas? Pero creo que por nuestra inclinación legalista cometemos el error de interpretar, y es un horror también, ¿verdad?, de interpretar estos textos como si el énfasis fuera la obediencia, cuando lo que creo que aquí se está enfatizando es el amor a Jesús. Y esto no significa que la obediencia no sea importante, no me malentiendan. Pero no es el énfasis, no es lo primero, no es lo primordial. La obediencia viene como resultado o como consecuencia de que amamos a Jesús. Y viene como resultado de que tenemos morando en nosotros al ayudador perfecto para poderlo amar, porque por nuestras propias fuerzas nunca lo amaríamos como Él debe ser amado. Nosotros no tenemos el poder y la capacidad para amarlo, pero el Espíritu Santo sí. Por su poder, Él nos capacita para que se cumpla lo que Ezequiel prometió, lo que Ezequiel profetizó y que se los leía al principio. Vamos a ver Ezequiel 36:27 otra vez. Vean qué hermoso es ver y entender esto y saber que es una realidad de nuestras vidas. Dice Ezequiel 36:27: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Por qué podemos guardar su palabra? ¿Por qué podemos guardar sus mandamientos? Pues porque Él pone en nosotros ¿qué? Su espíritu. Y su espíritu, ¿a quién nos revela? ¿A quién nos lleva? ¿A quién engrandece? ¿A quién magnifica? A Cristo. Su espíritu que pone en nosotros nos lleva a amar a Cristo. Y porque amamos a Cristo, vamos a guardar su palabra. Y noten que en 3 de los 4 versículos que hablan de esto, la primera palabra que Jesús menciona en el 15, en el 23, en el 24, en el 21, bueno, en 3 de los 4, 15, 23 y 24, ¿saben qué es lo primero que menciona ahí? Amar a Jesús. Y de hecho en esos 4 versículos el verbo amar se menciona 8 veces y el verbo guardar su palabra se menciona 4. El énfasis es amar a Jesús. Y otra razón por la que creo que eso es lo que el Espíritu y lo que el Señor está resaltando aquí, es que para Dios lo más importante es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. De hecho, todo este libro se puede resumir en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. El énfasis a lo largo de toda la Biblia es amar a Dios. Y de ahí brota todo lo demás. Pero nosotros lo volteamos, ¿verdad? Porque queremos que Él nos ame y queremos primero obedecerle para que Él nos ame. Si enfatizamos la obediencia por encima del amor a Dios, ¿saben en qué vamos a caer? Pues vamos a lo mejor a poder obedecerle en algunos mandamientos, porque no los vamos a poder obedecer todos.
pero vamos a obedecer por algún tiempo sin amarlo, como los fariseos. Por eso el énfasis no es la obediencia. Lo primero no es la obediencia. Y no estoy minimizando la obediencia. No, estoy simplemente aclarando lo que dice aquí, que el que lo ama guarda su palabra, pero que es primero amarlo. Y de hecho nadie lo va a amar sin obedecer, aunque algunos obedecen y no lo aman. Y obedecen a medias, ¿verdad? Y luego esa idea se repite en el versículo 21, pero ahí agrega que los que aman a Jesús serán amados por el Padre y por Jesús. Y Jesús se manifestará o se revelará a ellos de manera especial. No dice cómo, pero se va a revelar a los que lo aman. ¿Y saben qué provocó toda esta enseñanza? Y recuerden, ¿cuándo sucedió? La última noche, cuando el Señor iba a ser entregado. Entonces, imagínense lo importante que era para el Señor que los discípulos captaran lo que les estaba diciendo, tener toda su atención. Y claro que la tenía, porque ahí vemos que le hicieron preguntas muchos de ellos. Y el que ahora salta con una pregunta cuando el Señor les está platicando todo esto, a lo mejor ellos no sabían que lo iban a arrestar, pero el Señor sí lo sabía. Y al que le saltó una pregunta fue a Judas Tadeo, no Judas Iscariote, y le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Y la razón por la que Judas le pregunta eso es porque él y todos los demás discípulos estaban convencidos de que el Señor Jesucristo cumpliría la profecía de Isaías 45 en esos próximos días, delante de ellos. Ellos estaban seguros que el Señor era el Mesías y cumpliría lo que Isaías profetizó en el 45. Vean lo que dice ahí. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor lo ha hablado. Judas expresa una duda que seguramente estaba en la mente y en el corazón de todos los demás discípulos. ¿Y por qué le vino esa duda a su mente? Pues le vino por lo que Jesús había dicho en el versículo 19: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Judas debe haber dicho: ¿Cómo? A ver, espérate, Señor, ¿cómo que el mundo no te verá más? Si Isaías, que era un gran profeta y que todo lo que dijo se cumplió, se estaba cumpliendo, Isaías también dijo que toda carne a una te verá cuando se revele tu gloria. Y tú acabas de decir que el mundo no te verá más. Pues que no es toda carne el mundo, todo el mundo. Judas esperaba una manifestación simplemente física, una manifestación de la gloria de Dios física y espectacular, y ángeles descendiendo para acabar con los romanos y establecer de inmediato el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Eso era lo que esperaban todos los judíos. ¿Por qué? Porque sabían que el Mesías llegaría el día en que revelaría su gloria ante toda la humanidad. Y por la forma en que Judas hace la pregunta, podemos suponer que él pensaba que algo había sucedido que había cambiado los planes del Señor. Por eso le pregunta: Señor, ¿qué ha pasado? Si tú debes revelar tu gloria a toda la tierra, como dice Isaías. ¿Qué alteró tus planes? ¿Pero qué revela eso? Pues que Judas no había comprendido los planes perfectos del Señor. La esencia de la respuesta a su pregunta es, una vez más, el amor a Jesús. Fíjense cómo le responde el Señor. Le responde de la misma manera con la que ya les había hablado en el versículo 15 y en el versículo 21. Y le responde así en el 23: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará,
y vendremos a Él y haremos con Él morada. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Judas: sí me voy a revelar, Judas, pero no como tú piensas o como tú quieres que me revele ahorita. Me voy a revelar por medio de venir a vivir en aquellos que me aman. Ahorita todavía no se trata de que descienda del cielo con gloria y gran poder y majestad. Se trata de venir a vivir en los que me aman. Y el Señor insiste una vez más que el amor a Él se expresa por medio de guardar su palabra, no nada más por medio de sentimientos o de palabras. Si una persona realmente ama a Cristo, guardará la palabra de Cristo. Y en nuestro país, hermanos, hay muchísimas personas engañadas en cuanto a esto. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que también aquí en la iglesia hay muchas personas engañadas. Porque si les preguntamos a la mayoría de los mexicanos si aman a Cristo, ¿qué creen que nos van a contestar? Que sí. Pero ¿cuál es la evidencia de que lo amen? Que guarden su palabra. Incluso aquí, muchos de ustedes vienen a la iglesia, no faltan. Van al grupo de casa, hacen la tarea, pero no guardan su palabra. Cumplen con algunas de las cosas que se espera de ustedes, pero no guardan su palabra. Y luego repite la promesa del versículo 21 de que el Padre amará a esa persona. ¿A cuál persona? A la que ama a Jesús y guarda su palabra. Y aún más, afirma que tanto el Padre como el Hijo vendrán a esa persona y harán morada con Él. ¿Y qué es esa palabra morada? ¿Saben qué es? No es voy a venir por un tiempo a ellos. No, está hablando no de un alojamiento temporal, sino de una residencia permanente, porque es la misma palabra que había usado en el versículo 2 de ese capítulo, cuando le dijo a Pedro y a los demás: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Ahí está hablando de moradas eternas, y es la misma palabra que usa en el versículo 23 cuando dice: y el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Va a venir a ser en ti una morada eterna, va a venir a vivir en ti para siempre. Está repitiendo lo que ya nos había dicho. En la primera parte de este capítulo, el Señor, en eso que acabo de leer, lo que les estaba diciendo era que les iba a preparar una habitación celestial. Pero aquí en el versículo 23, lo que le está prometiendo a Judas y a los demás y a ustedes y a mí, es que ellos se iban a convertir en morada de Dios aquí en la tierra. Ya no tenemos que esperar a que se acabe el mundo, a que el Señor regrese, a que nos arrebate para irnos a la gloria. Aquí ya Dios Padre y Dios Hijo moran con nosotros y en nosotros. Y eso es como un adelanto de lo que la Biblia dice en Apocalipsis 21:3. Ahí está hablando ya de la gloria eterna. Pero vean cómo ya estamos viviendo algunos aspectos de eso que dice Apocalipsis 21:3. Dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. La Nueva Versión Internacional lo dice así: oí una potente voz que provenía del trono y decía: he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. ¿Y cómo está la morada de Dios entre ustedes y conmigo? ¿Cómo es que está la morada de Dios aquí entre ustedes, con ustedes? Por medio del ayudador que el Padre envió cuando el Hijo le rogó que lo enviara. El Espíritu Santo que envió a nosotros ha hecho posible que ahora Dios Padre y Dios Hijo vivan en ti y en mí.
Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto para nosotros ya es realidad. Y como para que nos demos cuenta de lo importante que es para Dios que lo captemos, hermanos, ¿cuántas veces nos lo ha dicho ya? ¿Se han fijado? 3 veces nos ha dicho lo mismo. Pero como sabe que somos cabezas duras, para que nos entre y para que lo creamos, porque a veces nos entra, pero no lo creemos. Y para que lo apliquemos, porque a veces nos entra y lo creemos, pero no lo aplicamos. En el versículo 24 nos lo dice una vez más, ahora desde una perspectiva negativa. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. De nuevo Dios aquí nos deja bien claro que la única demostración legítima, bíblica, de que amamos a Cristo es que guardamos su palabra. Y esto no se refiere nada más a guardar sus mandamientos, sino se refiere a guardar, a creer, a confiar en todo lo que la Biblia nos ha revelado acerca de Jesucristo. Y el Señor le agrega solemnidad a esa declaración, porque aquí afirma que la palabra que Él nos habla no es de Él o no procede solamente de Él, sino del Padre que lo envió. Y esto es muy importante, porque hay personas que dicen, es que yo no creo en Cristo, pero sí creo en Dios. Eso es imposible. Si alguien rechaza a Cristo, en realidad está rechazando a Dios. En primer lugar, porque Cristo es Dios, pero porque el que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Vean cómo lo dice Lucas 10:16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Esto hasta nos incumbe a nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando se lo compartimos a alguien y nos rechazan. ¿A quién están rechazando? A Cristo. Y luego agrega, y el que a mí me rechaza, dice Jesucristo, rechaza al que me envió. Por lo tanto, nadie puede decir que ama a Dios o que cree en Dios, pero no ama o no cree en Cristo. ¿Qué tanto realmente amas tú a Cristo? Y te voy a hacer la misma pregunta de otra manera. ¿Qué tanto te alimentas de su palabra y guardas su palabra? Pero no por cumplir, hermanos, no por cumplir, sino ¿por qué? Por amor a Él. Si eres honesto y reconoces que realmente no amas al Señor Jesús, pues tal vez la pregunta más relevante sea esta: ¿cómo puedes llegar a amarlo más? Y la clave, ¿saben cuál es la clave para llegar a amarlo más? Porque recuerden que el orden es amarlo y luego obedecerlo. Pero para poder amarlo, la clave es conocer primero su amor por ti. Porque de aquí es de donde brota todo. Para poder amarlo necesitas que su amor por ti te impacte, te asombre, te transforme, te afecte, te motive, te inspire, te anime, te aliente, te sostenga. La clave siempre es estar impregnados, saturados, asombrados, maravillados por el amor que Él nos tuvo a nosotros primero. ¿Y cómo creen que nos podemos impregnar y saturar y llenar de su amor por nosotros? ¿Saben cuál es la única manera? Saturándonos, impregnándonos y llenándonos y maravillándonos de todo lo que dice este libro, porque este libro es Cristo y su amor a través de toda la historia de la humanidad para redimir a un pueblo para Dios.
Así que ¿cómo lo amamos más? Capten bien esto. Si captan bien esto, su vida va a ser transformada. Les aseguro que ya nunca van a abrir la Biblia de la misma manera. ¿Cómo nos podemos llenar más de su amor? Pues primero hay que ser impactados por su amor por mí y por ti. Tenemos que conocer más su amor. Y para conocer y ser impactados y transformados por su amor, pues tenemos que pasar más tiempo estudiando, explorando, entendiendo, recordando, meditando, apreciando, agradeciendo y compartiendo el gran amor que Dios Padre y que Dios Hijo tuvieron por ti cuando no lo merecías, ni siquiera lo buscabas. Y el inmenso amor que siguen teniendo por ti, tal como se nos revela en su palabra. Y esa es la esencia del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Pues es un mensaje de amor, de un amor perfecto que no merecíamos. ¿Para qué? Para no irnos a la perdición eterna que sí merecemos. Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué creen? Por pura gracia y amor. Romanos 5:8. Él vino para que el Padre pudiera enviar a su Espíritu a morar en ti. ¿Y por qué crees que nos hizo esta promesa? Por pura gracia y amor, porque no hay nada en mí ni en ti que lo merezca. Él vino para llevarnos de las tinieblas a la luz. ¿Por qué creen? Por pura gracia y amor. Y Él vino para llevarnos del dominio de Satanás al dominio de su amado Hijo. ¿Por qué crees? Por pura gracia y amor. Entonces todo inicia con el amor que Él tiene por nosotros. Y eso es lo que produce amor de nosotros por Él. Por lo tanto, lo amaremos más al tener siempre presente que nuestro amor no es una condición para que Él nos ame. Quítense eso de la cabeza. No lo amen para que los bendiga, para que los ame más, para que les prometa el cielo. No. Nuestro amor por Él siempre debe ser una respuesta a la bendita realidad de que sin que hubiera nada en nosotros que lo mereciera, Él decidió amarnos primero a nosotros y amarnos muchísimo más de lo que nosotros lo amamos a Él. Y vamos a ver cómo lo dice su propia palabra. Vean primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y luego en el 4:19 agrega esto: nosotros amamos, ¿a quién creen? A Dios, porque Él nos amó primero. Es su amor y su gracia lo que alimenta nuestro amor por Él y lo que nos da la motivación, pero no nada más la motivación para amarlo. ¿Saben qué nos da también? Su amor y su gracia es lo que alimenta nuestro amor por Él, y nuestro amor por Él es lo que nos motiva y nos capacita para obedecerle. ¿Por qué? Porque ya tenemos a su Espíritu que vive en nosotros. Pero ¿qué dice ahí cuando nos prometió el Espíritu? Que los que lo amamos vamos a tener ese Espíritu y luego vamos a guardar su palabra, porque el poder, ¿en quién creen que está? En su Espíritu. Pero todo brota, todo inicia, todo emana de su amor por nosotros primero. Por eso es tan importante leer siempre y meditar siempre en su palabra. Yo por años me preguntaba eso: ¿por qué el Señor enfatiza que hay que meditar en su palabra día y noche? Y yo hasta a veces cuestionaba al Señor y le decía: Señor, pero tengo que trabajar, tengo que bañarme, tengo que comer, tengo que hacer otras cosas, tengo que hablar con personas. ¿Cómo puedo estar meditando en tu palabra día y noche? Pero ahora estoy entendiendo un poquito más a qué se refiere el Señor. ¿Y saben a qué se refiere? A que estemos siempre meditando en ese amor que Él nos tuvo, porque toda su palabra
Se trata de su gracia y de su amor para con nosotros a través de Jesucristo. Si siempre estamos meditando en eso, siempre vamos a amarlo como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros, y ese amor por Él nos va a dar el poder para obedecerle. Por eso cantamos de eso. ¿Se fijan que todas nuestras canciones hablan de esa gracia y de ese amor que Él nos tuvo? ¿Por qué? Pues porque necesitamos estar siempre meditando en eso, recordando eso, apreciando eso, agradeciendo eso y siendo impulsados por ese amor. ¿Para qué? Para amarlo y así poder obedecerlo. Qué diferente, ¿verdad? A leer la Biblia porque tengo que, a orar porque debo cumplir, a hacer la tarea porque me van a preguntar ahí en el grupo. Qué diferente cuando todo lo que nos motiva es que Él me amó, y me amó tanto que no lo puedo ni comprender, ni lo voy a comprender en toda la eternidad. Y porque Él me amó así, yo lo amo. Y porque lo amo, guardo su palabra. Y le quiero dar gloria. Les voy a dar una ilustración que nos puede ayudar a entender esto un poquito mejor. Porque en realidad no es tan difícil entenderlo, lo difícil es creerlo y vivirlo, ¿verdad? Pero miren, supongan que tienen un vecino todos ahí en su casa. Un vecino que vive ahí a unas cuantas casas. Y que un día les manda un recadito su vecino, ni siquiera va él, les manda un recadito. Y les dice: vecino o vecina, ayúdenme por favor a hacer una cooperacha porque fíjense que se me amoló mi carro. Y ustedes ni lo conocen, nunca lo han visto. O a lo mejor nomás hola, hola y ya. ¿Cómo responderíamos? ¿Este qué se cree? Este pilinque, pedinche o como le quisieran decir, ¿verdad? O flojonazo, a lo mejor le diríamos algo peor. ¿Qué se cree que quiere cooperacha para su carro? Pues no creo que muchos responderían ayudándole. A lo mejor los cristianos de Gracia Soberana sí, ¿verdad? Pero ahora se las voy a cambiar. Ahora supongan algo que sí nos estruja, que le secuestran a ustedes a un hijo o a una hija, o a su papá o a su mamá, y ustedes están en angustia por días, y que de la manera menos esperada, y no me pregunten cómo, pero ese vecino rescata a tu hijo o a tu hija de la muerte, o a tu papá o a tu mamá, y te los trae sanos y salvos a tu casa. Y a los pocos días te manda el mismo recadito, que lo ayudes porque aparte su carro se amoló cuando rescató a tu hijo o a tu papá o a tu mamá. ¿Cómo le contestarías? ¿Cambiaría tu actitud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya hubo un ingrediente que lo cambia todo. Porque Él ya te hizo un bien infinitamente grande. ¿Por qué? Porque una vida es infinita. Te hizo un bien enorme, te hizo un favor que no tienes palabras para explicárselo o para expresárselo. Y si te pide un favor, si te pide que le agrades en algo que Él necesita, ¿cómo responderías? Bueno, ahora llévenlo a Cristo y al Padre. ¿Qué tan grande fue el favor que el Padre nos hizo al enviar a su Hijo a que lo asesinaran a Él en lugar de que me asesinaran a mí? Por eso nunca debemos separar su amor y lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros de sus mandamientos.
Nunca los vean separados. Siempre que vean un mandamiento, detrás del mandamiento está que Él primero nos amó, primero envió a su Hijo, y su Hijo envió a su Espíritu, y su Espíritu sigue morando en nosotros. Y lo hizo todo, ¿por qué? Por puro amor. Y eso es lo que te va a mover a agradarle, sin que nadie te lo pida. Por eso debemos meditar y llenarnos de este bendito libro toda la vida, porque aquí es donde vemos las manifestaciones de su amor y de su gracia en todas las páginas. Nada más hay que aprender a detectar esa gracia en cada página. Cuando el Señor está teniendo misericordia de los judíos, o de un rey malvado, o de un sacerdote infiel, o de un profeta mentiroso, ¿saben de quién está teniendo misericordia también? De ti y de mí. Porque nosotros también hemos sido infieles y mentirosos y malvados. Y porque a través de perdonarlos a ellos, pudo seguir avanzando el cumplimiento de sus promesas, de que por medio de ese pueblo infiel iba a venir un rey fiel a dar su vida y su sangre por ti y por mí. Hay que aprender a leer la Biblia así, siempre. Porque todo lo que aquí vemos culmina en la más grande manifestación de amor y de gracia para con nosotros, en la persona de nuestro Redentor, Jesucristo. Y de esa promesa de redención es de lo que se trata toda la Biblia. Les voy a leer una cita de un hombre que nos ha ayudado mucho a ir entendiendo esto poco a poco, porque no crean que lo entendemos ya a la perfección. Siempre tenemos que seguir creciendo en nuestro entendimiento de estas verdades preciosas. Pero fíjense cómo lo dice Bryan Chapell. Dice: capten esto, y se los voy a leer 2 veces si alguno lo quiere apuntar. Fíjense qué tremendo dice: la verdadera obediencia siempre es una respuesta amorosa a la gracia de Dios o al amor de Dios, y no un vano intento por ganármela. Otra vez: la verdadera obediencia siempre es una respuesta amorosa a la gracia de Dios y no un vano intento por ganármela o merecerla. El corazón que comprende la grandeza de la gracia y del amor de Dios responde amando a ese Dios. El corazón que comprende la grandeza de la gracia y del amor de Dios responde amando a ese Dios. Y el amor a Dios nos impulsa a vivir para Dios. ¿Se fijan que de eso es de lo que nos está hablando este pasaje? Y una promesa más. Aquí también nos promete a los que aman a Jesús enseñarles y recordarles toda la verdad. Versículos 25 y 26. Ahí el Señor Jesús dice esto: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador o el Ayudador divino, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa también es muy importante. Ahorita van a ver por qué. Y notemos que aquí al Ayudador por primera vez se le llama Espíritu Santo. Y eso también es importante porque resalta no su poder o su grandeza. ¿Saben qué resalta? Su carácter. Su carácter, que es santo y que es lo más relevante en cuanto a nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y santo no quiere decir santurrón, hermanos. Ni siquiera alcanzamos a comprender el significado de esa palabra. Santo quiere decir totalmente otro, diferente a todo lo que existe.
y moralmente perfecto y perfecto en todas las áreas. Y ese es el que vive en nosotros. Por eso nos llama a ser santos también en toda nuestra manera de vivir. Pero también notamos aquí que el Espíritu Santo está íntimamente relacionado al Padre y al Hijo, pues el ayudador será enviado por el Padre en el nombre del Hijo. O sea, para continuar la obra de Cristo en nosotros. ¿Quién creen que es el que nos está haciendo más y más semejantes a Cristo? El ayudador, por medio de su poder que mora en nosotros. Y la función particular del Espíritu que aquí se enfatiza, ¿saben cuál es? La de maestro. Lo que aquí se resalta es que Él les enseñará todas las cosas, y eso se refiere a todo lo que ellos necesitarán saber, y les traerá a la memoria todo lo que Jesús ya les había enseñado. ¿Y por qué es necesario que el Señor les haya prometido esto? ¿Saben por qué? Porque en todos los evangelios vemos que los discípulos no captaron muchas de las cosas que Jesucristo les dijo. Dice la Biblia que estaban veladas para ellos, no captaban muchas cosas. Pero aquí el Señor les promete, no se preocupen ni siquiera de lo que ahorita no entienden o que se les va a olvidar. Si lo que entendemos se nos olvida, imagínense lo que no entendemos. ¿Y por qué les dice que no se preocupen? Pues porque el Espíritu Santo, el ayudador, les enseñará todas las cosas que necesitan saber y les recordará todo lo que yo ya les he enseñado. Todo. ¿Saben qué nos revelan estos versículos? Y esto es maravilloso, que el ayudador, la venida del ayudador, porque ya lo cumplió el Señor, iba a garantizar que los apóstoles recordaran con exactitud todas las enseñanzas de Jesucristo. Y eso tiene grandes implicaciones en cuanto a la inerrancia de la palabra, en cuanto a que esta Biblia no tiene errores, y en cuanto a la suficiencia de la palabra, porque a esta Biblia no le falta nada, y en cuanto a la autoridad de la palabra, porque esta Biblia es la palabra de Dios. Y mucha gente en nuestros días cuestiona esas cosas, pero aquí estamos seguros por estos versículos de que tenemos todo lo que Dios quería que tuviéramos en este bendito libro, que fue inspirado por ese ayudador que mora en nosotros. El Espíritu Santo ya no tiene palabras adicionales que deba agregarle a todas las cosas que Él mismo ya les enseñó y les recordó a los apóstoles de Jesús, y que ustedes y yo ya los tenemos aquí. Nunca se preocupen si alguien sale en las noticias diciendo una enseñanza nueva descubrieron de un apóstol que no había escrito un evangelio. No es cierto, no hay enseñanzas nuevas. O alguien descubrió algo en Israel que los apóstoles dejaron fuera en la Biblia. No es cierto, todo lo que descubran no es revelación de Dios, no es palabra de Dios, porque todas las cosas que Jesús les enseñó, aquí las tenemos ya. Y eso nos debe llenar de gozo y de gratitud. ¿Por qué? Pues por la absoluta confiabilidad y suficiencia de la Biblia. Pero también nos debe llenar de asombro y de reverencia, porque este libro tiene un origen divino, posee la autoridad de Dios, y eso significa que cada vez que lo abrimos para leerlo, es Dios mismo el que nos habla a través de lo que leemos. Y como el mismo Espíritu que inspiró este libro mora en nosotros, a nosotros también nos va a enseñar y nos va a recordar la verdad acerca de Jesucristo. Así que no te preocupes tanto de que no le vas a entender. Los que dicen eso, que no la leen porque no la entienden, en el fondo no es porque no la entienden, es pereza. Hay que leerla con fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Vean cómo lo dice en Juan 16, 13 y 14, y con esto termino. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y eso no significa que entenderemos todos los pasajes de la Escritura, pero sí que el Espíritu nos ayudará a entender todo lo que necesitamos saber.
y recordar. ¿Por qué? Pues porque es el Espíritu de Dios, es el ayudador perfecto y va a abrir nuestro entendimiento cada vez más para ver a Jesús, amar a Jesús y obedecer a Jesús.